Vale, muy buenas tardes por aquí. Su servidora, la doctora Irene Puigberg. Y esta tarde vamos a adentrarnos en lo que sería el análisis e interpretación de los hallazgos, en lo que se le puede denominar un capítulo 4 de una tesis doctoral, o un momento 4, o un entramado 4. El nombre en sí de esta parte puede ser un nombre romántico, un nombre muy intuitivo, muy motivador. No necesariamente tiene que ser capítulo. Pero como esto se trata pues de un escenario donde es una conferencia, es una charla sobre cómo aplicar la teoría fundamentada, método comparativo continuo, pues entonces nos ceñimos un poco a la estructura genérica de capítulo. El análisis e interpretación de los resultados, de los hallazgos, es en donde nosotros debemos dejar claro cómo hemos aplicado el método. En este sentido, como estamos hablando de teoría fundamentada, método comparativo continuo, tenemos que sustentarnos en los grandes a quienes se les atribuye este método, como en este caso son Gleiser y Strauss. ¿Por qué debemos mencionarlo? Bueno, porque siempre en este marco de este capítulo debe haber un pequeño párrafo introductorio. Y como aquí lo podemos leer, es simplemente presentar lo que hemos venido trabajando desde el punto de vista investigativo, como aquí lo señala, recoger y analizar los datos cualitativos que emergieron de la interacción social. Recuerden que hemos comentado que teoría fundamentada en método comparativo continuo viene del interaccionismo social, ¿ok? Entonces hay que mencionarlo, emergen de esa interacción social, porque eso es lo que hicimos a través de la aplicación de una entrevista en profundidad, una selección de informantes clave que son seleccionados con un término de criterios que nos permiten considerar que ellos son los apropiados. En este caso, los apropiados para generar teoría acerca de la formación del productor de radio educativa sustentada en la pedagogía social para el desarrollo humano del ciudadano. Esto es un ejemplo que estoy utilizando de una tesis doctoral donde este es el entramado neurálgico de la investigadora. ¿Ok? Bien. En este sentido, entonces, se categoriza primeramente a través también del sustento de un autor, quien siempre te va a narrar qué es la categorización. En este caso se consideró a Dux y Bustamante, pudiera haber sido Martínez de repente, u otro investigador. Y simplemente se presenta la cita de lo que es la categorización. Posteriormente, entonces, se hace un pequeño análisis de lo que las categorías representan en un trabajo de investigación. Y no solamente en este caso las categorías, sino las subcategorías que se amarran a las mismas y las propiedades que van emergiendo en la medida en que se van analizando la dialógica que se ha mantenido en la entrevista en profundidad con cada entrevistado. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hay otra cita de lo que considera Martínez también con respecto a lo que es la categorización. Y como verán, se va haciendo todo un proceso secuencial de citación avalado por autores que son reconocidos y por los análisis que hace el investigador con respecto a cómo ha sido su proceso. En este caso de este trabajo de investigación, también se consideraron como un elemento heurístico, porque es un elemento innovador y que subyace en la realidad que se está estudiando,
lo que son informantes de una audiencia que ha sido seleccionada por la investigadora y es una audiencia que se conectaba a través de un chat web constantemente mientras que esa investigadora salía al aire con su programa. Un programa que se denominó Pedagogía Social para el Desarrollo Humano, ¿ok? En un programa radial ya diseñado con una parrilla y que era sistemático que saliera al aire a través de entrevistas que hacía con los mismos informantes clave y con otros informantes que no eran clave, pero que sí eran personas que podían aportar al tema de investigación, que simplemente era tratar de generar un proceso teórico donde se diseñara la capacitación de los docentes para ser productores de radio educativa, ¿ok? Pero siempre dinamizado en la pedagogía social para el desarrollo de ciudadanos, ¿ya? Entonces, fíjense que allí ya están prácticamente presentes las unidades de estudio. Y esas unidades, en muchos casos, cuando trabajamos en teoría fundamentada, método comparativo continuo, se convierten en categorías, en las grandes categorías de estudio. Y entonces a ellas sí se les va anudando a través de esos diálogos que se sostienen entre tu investigador y el informante clave escogido, una cantidad de palabras que se denominan incidencias, ¿ya? Y no son solo palabras, son frases importantes que realmente son las que van dirigiendo el camino de esa teoría primariamente sustantiva. Bien, entonces por aquí hay simplemente algo, un poco más sobre ese discurso muy metodológico de escritura académica, donde se explica cómo y sobre quiénes se trabajó el proceso investigativo. Ven cómo aquí se habla ya entonces de que a través de la web, lo que les acabo de señalar, se recogieron impresiones o incidencias de personas que se conectaban cada semana cuando se producía el programa de radio. Esto es un trabajo de investigación que está enfocado en la etnografía, ¿ok? La etnografía, ¿por qué? Porque la etnografía nos permite tocar la vida, nos permite hacernos de la cultura de todos aquellos que tienen los mismos intereses. Y en el ambiente radiofónico hay un diálogo, hay un sentir, hay un hacer que es muy propio de la radiodifusión, ¿ok? Así como también dentro de lo que es la pedagogía social. Entonces, por eso es que el trabajo es un trabajo sentido y convivido. Y por eso es que se define la etnografía como ese enfoque trascendental que tiene el trabajo de investigación. Entonces, tomando en consideración lo que es el procedimiento de la teoría fundamentada de método comparativo continuo, lo primero que hay que hacer es la comparación de las incidentes. ¿Ok? Toda vez que se desgraban las conversaciones o los textos de la entrevista en profundidad de cada informante. Que eso se puede hacer en un documento donde tú simplemente allí desgrabas. Ahorita hay apps donde todo lo que tú has grabado te lo va transcribiendo, ¿ok? En un documento al cual tú amarras esa desgrabación y tú entonces lo que tienes es que ir como buscando a el informante clave 1 dijo tal cosa sobre la primera pregunta orientadora, ¿ya? Que esas preguntas orientadoras tienen que nacer
de eso que yo les comentaba, que son las tres grandes unidades categoriales o unidades temáticas, ¿sí? Hay que conectarlas con ellas para que no se les desvirtúe el proceso de la entrevista. Y bueno, no vayamos ahora a recoger algo que no tiene nada que ver con el, lo que se, perdón, lo que se está buscando, ¿sí? Creo que me pasé, ya va. Bien, ok, entonces fíjense, todo esto es un preámbulo que tiene que existir en ese capítulo 4. Tú no puedes entrar una vez a, a trabajar un documento entrando de frente al proceso de categorías en una matriz sin antes decir o explicar cómo lo vas a hacer de manera descriptiva, ¿sí? Entonces, en esta etapa, sí comenzamos a, entonces, a presentar lo que son la matriz categorial, o la primera matriz, donde empezamos a ver cómo se aplica la teoría fundamental de una manera muy diferente a otra forma de categorizar, ¿sí? En este caso, nosotros, recuerden que teóricamente habíamos hablado de una codificación libre, de una codificación axial. Entonces allí el investigador simplemente elige, ¿no? Elige cómo va a hacer la codificación. Pero eso lo vamos a ver ahorita, fíjense. Aquí, cuando esto que yo les voy a ir subrayando en colores, ¿sí? Formación de productores de radio educativa. Ahí hay esto es una unidad temática que está, obviamente, en donde, bueno, está en el título de este trabajo de investigación, ¿sí? Y ya de una vez yo puedo sacar de ella un código. Entonces voy a codificarlo con una codificación libre, espontánea, que viene dada por la inicial de cada palabra, ¿sí? Fíjense, la F, fe, pre, la F, la P de productor, la R de radio y la E de educativa. La segunda unidad categoría, la segunda unidad temática es competencias de la pedagogía social. Y yo la voy a subrayar, simplemente no la voy a sombrear, le voy a dar un subrayado con un tono verde. ¿Qué sucede aquí? Igual, la C de competencia, la P de pedagogía y la S de social. Y por último, está la dimensión humana, ¿sí? Que es la otra unidad temática que aparece en ese título de este trabajo de investigación. Entonces, bueno, yo digo, bueno, yo lo voy a sombrear en color naranja, ¿ok? Y le voy a dar su código, DH, ¿ok? Ya tenemos tres grandes unidades temáticas y que ya las vengo codificando para ir más fácilmente haciendo el trabajo de categorización. Entonces, este es el procedimiento número 2, que se llama integración de las categorías y sus propiedades. ¿Ok? El paso número 1, ¿sí? Fue simplemente desgrabar las entrevistas
así como les comenté, en un libro en un registro archivo que simplemente es como un machote para el investigador, y allí está todo lo que dijo el informante 1 en la primera pregunta orientadora, lo que dijo el 2, lo que dijo el 3, lo que dijo el 4, lo que dijo el 5, si son 5 informantes, ¿sí? En este caso, se utilizaron colores igualmente. ¿Para qué? Para distinguir, para extraer lo que son los incidentes, que ahora lo vamos a ver más fácilmente. Pero entonces ahí tenemos un primer paso, ¿sí? Y ahora tenemos el segundo paso, que ya lo expliqué, donde ya incluso hago la codificación y después viene la delimitación teórica, que es un tercer paso. Cuando estos pasos se culminan, que son los más largos en el procedimiento, entonces vamos a conseguir que se puede llegar a limpiar. Yo le llamo eso limpiar la casa. Es decantar datos que se repiten, ¿sí? Y escoger aquellos que son realmente importantes, porque están definiendo esa categoría ya. Y posteriormente pasamos a la triangulación, porque ya tenemos un primer escenario donde ya sabemos con qué podemos triangular. Entonces, en este caso, la teoría fundamentada se triangula por excelencia la información de la dialógica entre el informante y el investigador. Número 2, ¿contra quién? Contra aquellos autores, que nosotros como investigadores tomamos para poder realizar un marco teórico sustancioso, ¿ok? Robusto. Y además, con la observación que también el investigador va registrando del propio acto de dialógica con su entrevistado, lo que ocurre alrededor, y allí ya hay 3 escenarios importantes de mucha confiabilidad para poder tramitar el proceso de triangulación, al cual también tenemos que avalar con algún autor que registre una cita sobre el respecto. ¿Ok? Por cuarto proceso, entonces viene escribir la teoría, ¿sí? Entonces, una vez que se codifica, que se analiza, que se hace el entorchado entre categorías, subcategorías y propiedades, entonces se conectan las subcategorías que van emergiendo con la codificación, que nosotros también libremente queremos adjudicarle a esa subcategoría, pero que tiene que estar vinculada siempre con su código categorial. Bien. Y para eso entonces necesitamos realizar unas matrices que en mi caso, Irene Puigberg, pues logré consolidar en esto tan hermoso que vamos a ver ahora. En esta matriz, ustedes van a ver ya básicamente todo lo que acabo de explicar, pero de manera ya operativa. El número, el color, la letra, ¿de acuerdo? Aquí está. Déjenme reducir un poquito para verla completa. Ahí está. Entonces, cuadro 4, matriz de análisis. ¿De quién? De ese escenario llamado radio educativa, y lo dicho por el sujeto 1, que es un pedagogo social. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, en lo que son textos, evidencias,
Aquí están frases que ha propinado ese sujeto 1, ¿ok? Cuando lo entrevistamos. Y que no lo traemos de otro documento donde hemos desgrabado, donde hemos colocado allí todo el machote de la desgrabación. Entonces vamos ubicando, seleccionando esas evidencias y en esta matriz los vamos destacando, los vamos colocando aquí, así como los ven. Una vez que ya de eso que tiene relación solamente con la radio educativa, hemos seleccionado todas estas evidencias, ¿sí? Para este primer sujeto, esta matriz que está aquí. Entonces nosotros decimos, bueno, ahora voy a destacar las incidencias. ¿Cuáles son las incidencias? Las palabras más importantes de estas evidencias. ¿Mm? ¿Qué me traigo para acá? Bueno, me traigo, se requiere de contenidistas e investigadores. Aquí está. Se requiere de contenidistas e investigadores. ¿Lo ven? ¿Ok? Esto que acabo de sombrear en azul es lo que copié y pegué y lo coloqué aquí. Y le voy a adjudicar en esta columna la letra A. ¿Ok? De este incidente que selecciono, en esta columna me piden que yo busque unas propiedades. Que las propiedades son simplemente palabras. Un juego de una o dos palabras, no más. Y evidentemente que aquí las palabras más importantes son los contenidistas, ¿sí? Personas que sepan hacer contenido. Y me traigo esa palabra y la coloco como una propiedad, ¿sí? Y le coloco de nuevo la letra A y esto continúo con la segundo texto evidencia y así voy, así hago el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es esto que vemos aquí, este recorrido de esta columna, es ser organizado. A, B, C, D, E, F, G, H, tantas letras del abecedario oral en secuencia como incidencias yo tenga. ¿Ok? Al ir sacando las propiedades de cada incidencia, ¿qué va a suceder? Que me voy a dar cuenta que ya yo puedo ir generando subcategorías. ¿Qué es lo que debo ser como astuto? Es que en esta última columna sea la segunda columna que yo voy a llenar de esta matriz. Lleno la primera, sacando las evidencias. Y aquí coloco las tres grandes unidades categoriales. ¿Ok? Porque al yo verlas allí, va a ser mucho más fácil ir trabajando con las propiedades para generar las subcategorías. ¿Ok? Darle que emerjan, que cobren vida las subcategorías. Cuando yo tengo aquí las propiedades, en este caso contenidistas, la A, proceso adidáctico, que lo tengo aquí en el verde. Fíjense que al colocarlo de diferentes colores, me es mucho más fácil trabajar. Después de esta tercera, la C, saco lo que es educación informal, ¿sí? De la rosadita o la D, habla de favorecer el desarrollo personal y adaptación. ¿Eso de qué me habla? Ya ahí rápidamente digo, no, esto tiene que ver con la tercera categoría, que es la dimensión humana.
¿ok? Entonces, fíjense, la ubico aquí. ¿Por qué? Porque es la tercera categoría. Yo coloqué la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Entonces, el orden de las incidencias a veces no es así tan perfecto. Que entonces de aquí me voy a pasar al rosadito aquí. No. Resulta ser que eso tiene que ver con dimensión humana, ¿sí? Después entonces sigo atendiendo a la diversidad. Después, esta atención a la diversidad tiene que ver con lo sensible, con la empatía, ¿sí? Entonces, estas dos incidencias están por aquí, sensibilidad, empatía, diversidad. Y eso tiene que ver con la segunda categoría, que es la competencia de la pedagogía social. Un pedagogo social tiene esas categorías, tiene ese perfil. ¿Ok? Si me voy a la siguiente incidencia, para la producción mantenga una intencionalidad formativa, que me lo traje de aquí, ¿verdad? De la primera evidencia, de esta evidencia. Ah, entonces quiere decir que aquí hay una formación permanente, ¿sí? Y aquí me lo traigo para acá. ¿Por qué para arriba y no para abajo? Porque aquí tengo la categoría formación de productores. Entonces, la formación va con la primera categoría. Después, entonces, por aquí abajo, escojo la audiencia masiva, medio educativo masivo no formal, que en términos generales me habla de audiencia, ¿ok? Y la audiencia, pues tiene también que ver con esa formación del productor de radio educativa. Ya vimos que la sensibilidad, empatía y diversidad tiene relación con una dimensión humana. Y el desarrollo personal y adaptación que viene de este fucsia que vemos aquí, ¿sí? Que de dónde sale, sale de aquí, ¿m? De esta evidencia. ¿Esto con qué me conecta? Pues me conecta también con la dimensión humana. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí termino de observar cómo fui generando propiedades. ¿Ok? Y esas propiedades me permiten entonces, esto desde mi proceso de metacognición, hacer una nueva clasificación. O mejor, más que clasificar, es establecer comparaciones y similitudes. Entonces digo, bueno, la A está aquí, está como sola, no tiene mayor concatenación con otras propiedades. Pero la C, la J, ¿sí? Sí tienen relación. ¿Tienen relación con quién? Con formación de producción de radio educativa. Y entonces es cuando esto me permite hacer este esquema que ven aquí. CJ, CJ, y establezco un paréntesis. ¿Ok? Porque ya eso me va a ir generando lo que sería la definición de la subcategoría. Después vemos que formación permanente se amarra con esta G y también pasa a ser autodefinida como una G. ¿Por qué? Porque sale de esta incidencia a la cual por sistema y por decantación, secuencia, tiene la letra G. ¿Ok? Y vean lo que igual que la A, aquí quedó solita. Después observamos que otra vez aparece la CJ.
En intencionalidad es una J y es una C, ¿ok? Y tiene el color verde también. Entonces, volvemos otra vez a estar en presencia de otro sistema que se forma aquí en otro llave. Después vamos a observar, bueno, sigo, es la audiencia. ¿Y de dónde salió la audiencia? Ah, bueno, la audiencia aquí tiene la H. Ok, entonces coloco la H. Pero además está la I. Está un poquito aquí más abajo, pero la audiencia es la audiencia masiva, ¿ok? Si yo la manipulo para arriba, va a suceder esto, ¿no? La audiencia masiva, ¿ok? ¿Lo ven? Y tengo también entonces la J, ¿ok? Vale. Entonces, esto coloco también igual las relaciones con sus letras y establezco otro sistema, HI, y lo hago, lo señalo, lo visibilizo con otro paréntesis, ¿sí? Después entonces observo que la sensibilidad, la empatía y la diversidad está aquí arriba, está en la E, en la F. Y entonces vinculo F, ¿ok? Y B también, porque aquí es donde nace la empatía, en la B. Y hago otro sistema, que siempre lo voy a visibilizar con una llave. Y después aparece la D, que está aquí arriba, que prácticamente es completa la propiedad, desarrollo personal y adaptación. ¿Mm? Y esa se queda simplemente como un sistema con una sola letra. Pero fíjense, ya estas propiedades me permiten generar las subcategorías que pudieran más adelante, en la medida en que yo voy haciendo esta matriz con cada informante en cada una de las unidades de estudio, como en este caso fue en la radio educativa, lo que dijo sujeto 1, que es un pedagogo social, sobre radio educativa. Después va a haber un sujeto 2, que es un productor de radio sobre radio educativa, ¿sí? Y así cada uno, aquí en este caso son 5 informantes. Cada uno mínimo tiene una matriz, ¿ok? O sea que yo puedo estar en presencia de 24 matrices, por ejemplo, ¿ya? Teniendo en cuenta que son 3 categorías las que estoy aquí señalando. Entonces, la categoría cobra definición cuando yo hago un análisis de las propiedades, ¿sí? ¿Ok? Si yo me voy de nuevo a visibilizar y leer formación de producción de radio educativa, FEPRE, que viene ya indicada en el título del trabajo de investigación, y me voy a la columna propiedades, todo lo que salió allí con respecto a formación, entonces es muy fácil ver que la formación de productores de radio educativa implica una producción de contenido educativo. Y de ahí es donde sale producción de contenido educativo. Eso lo hace el investigador, ¿ok? Eso emerge del análisis, de la interpretación, de la comparación que hasta ahora les he explicado, ¿sí? Es un tránsito metacognitivo del investigador. Después emerge medio educativo no convencional, ciertamente, porque por aquí hay una evidencia que habla sobre algo que es inherente con una producción, un proceso que tiene la radio,
que no es un proceso didáctico, ¿ok? Que muchas veces el contenido no es un contenido totalmente académico, ¿sí? Pero que es informativo, ¿ya? Entonces hay un proceso adidáctico. ¿De dónde emerge esta propiedad? Esta categoría medio educativo no convencional. Bueno, en que se visiona la radio como un medio educativo, pero que no es lo convencional, porque lo convencional es un aula de clase, ¿sí? En cambio, en la radio hay innovación, hay información que la puede dar un entrevistado, información investigada por el productor, pero es no convencional. Posteriormente, cuando encontramos formación permanente, entonces el investigador, ante la cantidad de autores que ya ha leído, que ya ha registrado en su marco teórico, asume que una subcategoría que vincula la formación permanente es que la radio es un centro educativo sintopia, ¿sí? ¿Qué es esto? Cuando hablamos de sintopia, quiere decir que la radio es muy versátil, que la radio, cuando tú informas a través de cualquier cantidad de contenidos, hace conexión con todos esos contenidos y con una multiplicidad de personas que tú no sabes que te están escuchando, ¿ok? Pero que por forma parte que la formación de los productores de radio educativa tienen que saber qué es la sintopia en la radio, ¿ok? Es una característica. Después, el mismo investigador se da cuenta también, se tiene que dar cuenta en este caso de haber leído anteriormente tantos otros autores sobre radio, que hay una intencionalidad, que la producción de contenido educativo siempre tiene una intención, que no es solamente formar, sino impactar al radio escucha. Eso significa que la radio se convierte en un formador de profesionales interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque resulta que tú puedes vincular diversidad de áreas del conocimiento y eso es interdisciplinar. Entonces, un productor de radio educativa en su formación tiene que saber lo que es la interdisciplinariedad en la formación profesional, que lo categoriza como un productor de contenido educativo en un medio no convencional con un proceso sintópico, ¿ok? Y desde lo que se conoce como un aula abierta. Entonces, la radio educativa es un aula abierta, por eso hablamos de programas abiertos, ¿ok? Y si se dan cuenta aquí, en la columna de propiedades y en la columna de subcategorías y la de categorías, allí se abre, se convierte o se construye, mejor dicho, otro sistema que está allí señalado en ese gran llave mucho más amplia que podemos observar aquí, que ya permite incluir estas 2, 3, 4, 5 subcategorías emergentes, que cuando vayamos a hacer la matriz de análisis de otro sujeto en radio educativa, pudiera más adelante cambiar y alguna de ellas desaparecer. ¿Ok? Por eso es que es un proceso de comparación continua. Si nos vamos entonces a buscar subcategorías
que me vinculen competencias de la pedagogía social, aquí, al parecer, nada más emerge una, que es el wifi neuronal. ¿Ok? ¿Por qué wifi neuronal? Porque evidentemente la investigadora ya se ha leído a Goleman y sabe lo que implican las competencias de pedagogía social. ¿Ok? Y sabe que eso conecta o define lo que es la B, la E y la F, que es la sensibilidad, la empatía y la diversidad. ¿Ok? Y puede perfectamente adjudicarle un término propio que sepa que define a esas propiedades para vincularlo con esa categoría. Entonces verán que aquí hay un trabajo creativo del investigador y con un profundo conocimiento de los teóricos que ha seleccionado para poder trabajar estos tres grandes ámbitos categoriales que aquí aparecen. ¿Ok? Cuando nos vamos a dimensión humana, aquí para este sujeto 1 emerge como subcategoría la autoestima. ¿De dónde viene? Bueno, el desarrollo personal y adaptación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y aquí terminaría la matriz 1 para el informante, ¿no?, de la primera categoría, que es radioeducativa. Si seguimos, vamos a observar otra vez matriz de análisis, radioeducativa, sujeto 2, que es también otro pedagogo social. Y ahora no voy a repetir el procedimiento, solo vamos a observar cómo se repite básicamente, cómo los textos e evidencias te conducen a señalar incidentes, ¿ok? Y propiedades que tienen que ver con lo suscrito con el primer informante. Aquí es donde yo veo que se va produciendo ya los primeros constructos y se van definiendo categorías y subcategorías para cada categoría inicial, que dejan de llamarse iniciales y dejan de llamarse unidades temáticas cuando se terminan de asentar, cuando ya hemos construido todas estas matrices para todos nuestros informantes y todas nuestras categorías. Seguimos con la primera categoría, radio educativa. Y fíjense que se repite, ¿ok? Pero en un sujeto 2. Si vemos más adelante, seguimos con radio educativa, con el sujeto 3, que es un estudiante de maestría de pedagogía social. ¿Ok? Y dense cuenta cómo siguen anclándose y vamos comparando. Y aquí, por ejemplo, emerge una propiedad nueva, como es la que se expresa con seguridad y autenticidad. Lo que nos conduce a ampliar las subcategorías de la tercera, y de la segunda categoría, que es competencias de la pedagogía social. Fíjense que aquí entonces se vincula, al emerger esta propiedad, autodominio, amor pedagógico. ¿Sí? ¿Ok? Entusiasmo, alegría, emoción, ética. Pero se mantiene la autoestima en la dimensión humana, que es la tercera categoría. Ven cómo ellas van emergiendo. Igual, entonces, fíjense, vamos con el radio educativo otra vez, con un sujeto 4, que ya aquí es un productor y locutor, pero que también sabe sobre pedagogía social. O sea, es un pedagogo social que es productor nacional, independiente y locutor. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo los mismos incidentes conducen propiedades
que se repiten desde arriba, desde la opinión de los sujetos 1, 2 y 3, y siguen manifestándose las mismas subcategorías. O sea, se van confirmando, ¿sí? Sin embargo, fíjense que emergen nuevas subcategorías para competencias de la pedagogía social y para dimensión humana. ¿Ok? Y si seguimos, llegamos a radio educativa como categoría inicial para un sujeto 5 que tiene las mismas características que el sujeto 4. Fíjense, se vuelven a mantener las subcategorías, emerge nuevas subcategorías, nuevas propiedades y por ende nuevas subcategorías para competencias de la pedagogía social y para dimensión humana. ¿Ok? Y llegamos entonces a la segunda unidad temática, que es pedagogía social. Y así vamos. ¿Ok? Solamente que en esta matriz vamos a ver de primerita la competencia, la categoría de competencias de la pedagogía social. ¿Por qué? Porque es la categoría que nos interesa ahora definir, ¿ok? Porque estamos haciendo el análisis de pedagogía social. Entonces, en este caso ya vimos cómo la categoría de radioeducativa ya prácticamente se definió con los 5 informantes en las matrices anteriores. Ahora empiezan a emerger las propiedades y subcategorías que emanan de los incidentes para la categoría importante de análisis en este momento, que es la competencia de la pedagogía social. ¿Ok? Sin nunca dejar fuera la formación de productores de radio educativa, que es la primera categoría, y la tercera, que es la dimensión humana, donde siguen emergiendo nuevas propuestas de propiedades para nuevas subcategorías. Y así vamos. Así vamos en este mismo procedimiento. Fíjense que por aquí, aquí llegamos en la matriz de análisis de desarrollo humano, que es el cuadro 6 para el sujeto 1. Aquí entonces empezamos a hacer el análisis, la comparación de la tercera categoría o dimensión humana. ¿Ok? Sin dejar de lado la competencia pedagógica social y la formación de productores de radio educativa. Pero si vamos leyendo una a otra, van emergiendo palabras afines y palabras vinculantes. Y eso es lo que nos dice que la entrevista fue bien realizada. ¿Ven? Ahora entonces estamos con el sujeto 2 y el desarrollo humano, que es la tercera categoría. Y así lo vemos con cada sujeto. Sujeto 2, sujeto 3, ¿ok? Sujeto 4 y sujeto 5. ¿De acuerdo? Una vez que hacemos esto para cada sujeto y cada categoría, hay que hacer un pequeño introito para entonces entrar en algo muy importante, que es la visualización de la reducción de las subcategorías y las propiedades. Y fíjense aquí, vean, con colorcito. La primera categoría, con todas las subcategorías que teníamos arriba, que salieron en las matrices anteriores, con sus propiedades. Y aquí, en propiedades reducidas, empezamos a quitar o a señalar con otro color lo que no se queda, lo que se va, porque se está repitiendo. ¿Ok? Y así lo hacemos con
cada categoría. Aquí en este cuadro, sí, esto es una matriz también. Aquí nosotros ya podemos decir, señoras y señores, estamos en presencia de la categoría, la subcategoría, las propiedades. Y una vez agrupadas, aquí las tenemos. ¿Lo ven? Agrupación de categorías asociadas a subcategorías y propiedades codificadas. Entonces aquí empieza el proceso de codificación real, porque ya tenemos la consolidación de esas categorías, subcategorías y las propiedades codificadas. Entonces vean, FEPRE vuelve otra vez A, B, C, D y E. Todas ellas se convierten en un sistema que define la formación de productores de radio educativa. ¿Ok? Entonces asignamos a cada propiedad 1, 2, 3, 4 y 5. Y le ubicamos un color diferente. Y aquí codificamos, fíjate, tenemos FEPRE A1. Aquí está. FEPRE A1. ¿Qué significa FEPRE A1? Formación de productores de radio educativa, producción de contenido educativo, contenidistas. FEPRE B2, ¿qué significa? Formación de productores de radio educativa, B, medio educativo no convencional, 2, educación informal. Y así voy con cada uno. Lo mismo hago con la segunda categoría. ¿Ok? Lo mismo hago con la tercera categoría. Aquí queda evidenciado que el peso mayor de lo que va a ser la teorización está en la categoría 2, que son las competencias de la pedagogía social. ¿Ok? Ese perfil que debe tener un docente formado para hacer radio educativa, pero que prominentemente debe tener un perfil de pedagogo social sustentado en la dimensión humana. Aquí está, aquí lo dice. Ya por investigación intuitiva y esta esquematización, que es la aplicación del método, simplemente ya yo sé que mi teoría va a ser de mayor amplitud en la categoría 2. ¿Ok? Una vez culminada esta parte, entonces, bueno, explico un poco qué es lo que viene en el cuadro 8. Hablo un poco también ya de lo que es el programa radiofónico donde el investigador hace vida, donde ha hecho vida y por eso tiene un enfoque etnográfico en la investigación. Habla de ese escenario, habla de cómo también involucra a la comunidad virtual, a esa audiencia a través del chat web. Y entonces caemos en algo súper importante, que es la matriz de análisis para las opiniones ofrecidas por la audiencia, que es la comunidad virtual. ¿Ok? De la cual la investigadora ha tomado capture de pantalla y también ha hecho exactamente lo mismo que hizo con los informantes clave. Tomar las incidencias de los textos que han narrado esos informantes, de allí saca su propiedad de esa incidencia y busca cómo ella se enlaza con las categorías que vienen dadas ya arriba, a nivel de los sujetos que son los informantes clave. ¿Ok? Y como anillo al dedo, porque esto es un método
ordenado, fíjense cómo todo es perfectiblemente vinculante, ¿ya? Emergen las propiedades, las categorías se mantienen, las subcategorías también, y vean qué bonita además la presentación de esa matriz. ¿Mm? Aquí hay más, porque se toman 23 radioescuchas, que son las personas que más se conectan, que más escriben en el chat web mientras que está saliendo en vivo el programa. ¿Ok? Bueno, posteriormente se hace también una explicación de esa matriz que se ha realizado, que un poco explica cómo es que se escogen a los informantes, eh, cuál es la actitud que emana de esos comentarios, de la frecuencia con la que se conectan, y también ya se comienza a hablar un poco de la parte de los postulados de algunos autores especialistas en materia de radiofonía. Para, señoras y señores, entrar en la triangulación de la información. Aquí se hace un preámbulo de qué es la triangulación, de cómo se hace, ¿ok? De cómo se van a presentar las matrices que a continuación se van a observar, los nombres que tienen esas matrices, porque aquí tiene que haber mucho orden, y aquí comienza la triangulación, donde aparece aquí la categoría, se escribe el nombre de la categoría, se define la categoría, fíjense que no pierde su código, sino que sigue con él, igual a subcategorías y propiedades, ¿ok? Está la subcategoría ya con su código completo, sus propiedades. Por eso es FEPREA1, que es los códigos que habíamos ya generado en la matriz anteriormente visualizada. ¿Mm? Y aquí se destacan evidencias, las evidencias resaltantes que están en las primeras matrices. ¿Ok? Se escogen las más resaltantes y que se vinculan con la producción de contenido educativo y con contenidista, que es la propiedad que define a la subpropiedad. Las propiedades definen a las subcategorías. ¿Entendido? ¿Mm? Por eso hay unas que recogen más propiedades y otras recogen menos propiedades. Y así se va haciendo cada matriz de triangulación. Y posterior se va explicando cada cómo se vincula, ¿ok? Las incidencias recogidas, y entonces la opinión del investigador, y después la opinión de esos autores que se escogieron para el marco teórico sustantivo que hemos diseñado ya en el capítulo 2, o momento 2, y entonces tomamos al que más idóneamente define este apartado de la categoría, la subcategoría y la propiedad, incluso citándolo, como en este caso se puede decir, observar. Y así tomamos otro autor, hasta que consideramos que con estos autores podemos realmente abastecer la explicación. O sea, que se sature la explicación de esta triangulación. ¿Ven? Esta tiene dos, ¿ok? Fíjense, cada una de las subcategorías que están en la matriz se van explicando. Cada una se va haciendo lo mismo, ¿ven? ¿Ok? Aquí se puede apreciar. Aquí entonces ya entramos en la comparación con el autor. Esto, más arriba ya estaba lo que usted opina como investigador.
y siempre usted va a cerrar con esas palabras que son globalizadoras, que son integradoras de lo que anteriormente usted expresó. Y aquí comienza entonces con respecto a la categoría Centro Educativo Sintopia. Comienza otra vez a describirla, da su opinión, busca el autor que opina sobre eso y cierra la explicación de esa subcategoría. ¿Ok? Después entonces entra en la otra categoría, ya sí, hasta que las termina de explicar. Y eso nos permite entrar en el esquema. Aquí es donde aparece la primera figura de su teoría sustantiva. El primer esquema, donde usted relaciona todo lo que salió en las subcategorías con sus propiedades y su centro categorial. Ya que usted sabe que la teoría sustantiva de la categoría radioeducativa, ¿sí?, está consustanciada con que la radioeducativa debe tener productores que gocen de escrupulosidad, confiabilidad, que es un medio educativo no convencional, que es adidáctico, que tiene intencionalidad educativa, ¿ok? Y que eso además lo avala la ley resorte, y que además la audiencia es tratada con amor pedagógico. Ahí lo tiene. La primera teoría sustantiva, diagramada. ¿Ok? ¿Ya? Y así seguimos. Así continuamos y continuamos con la misma sistemática estructura hasta que llegamos a la segunda teoría sustantiva, que también emerge de todo lo que ha sido sobre todo el cuadro, porque todo esto es explicación de esa matriz. Cada matriz tiene que ser explicada, si no, esto no goza de confiabilidad porque no estamos explicando la comparatividad del método. ¿Ok? Y entonces aquí aparece una figura donde me habla de la primera teoría, la segunda teoría sustantiva, que tiene que ver con la segunda categoría, competencias de la pedagogía social, donde nos dice que las competencias de un pedagogo social es primeramente tener un cerebro social, seguridad en sí mismo, la actitud integradora social, la atención a la diversidad, la perfectibilidad, responsabilidad y expresión afectiva hacia el público radioescucha. Ahí tienen la segunda teoría sustantiva. Y volvemos de nuevo a hacer la tercera matriz, la explicación de la tercera matriz trianguladora, y llegamos a la conformidad de la tercera teoría sustantiva, que tiene que ver con la dimensión humana, donde nos dice que el autoconocimiento del ser, ¿ok?, te permite asumir decisiones que, aunque haya riesgos, siempre van a ser favorables, ¿ok? Y que siempre va a estar asociado a algo que se define como el logro de metas comunes. ¿Por qué? Porque esto es la dimensión humana, en la que se mueve la producción de radio educativa sustentada en un perfil de pedagogo social. ¿Ok? Y en el capítulo 5 se llega a conclusiones, pero yo considero que por hoy es importante que podamos haber entendido esto. Voy a
a dar como por cierre lo que es la charla como tal, ¿sí? O la ponencia, llámenla como quieran. Y bueno, doy parte a que me hagan algunas preguntas, que algunas, pues, las más importantes queden grabadas, para entonces después, pues, seguir conversando si hay todavía dudas, si hay aportes. Así que adelante, los micrófonos son de ustedes. Con la señal de costumbre y la manito levantada. Ajá, Mauricio, adelante. Profe, disculpe, ¿cómo sabemos que hemos llegado al grado de saturación? En la triangulación que acabo de explicar. Vale. Cuando nosotros terminamos cada una de las matrices, que son... ¿Hay alguien que tiene por ahí el micrófono? Por favor, ciérrelo porque si no hay eco. Cuando estamos en las matrices que se denominan categorización, por cada uno de esos actores sociales, o mejor dicho, informantes claves, usted se da cuenta de cómo ha ido saturando o llegando a la saturación. Ahí en las matrices se ve. ¿Dónde se ve más evidentemente? En donde tú consolidas las categorías y subcategorías, que es la reducción. Allí lo ves, ¿ok? En el cuadro donde aparece la reducción. Allí. Allí exactamente en ese momento es donde tú observas que has podido saturar, ¿ok? Cuando estamos aquí en la reducción, lo que estamos viendo otra vez aquí en pantalla. Allí te percatas que ya hay saturación, ¿ok? Si no hay elementos que se repitan, quiere decir que todavía no has llegado a la saturación. ¿Otra pregunta?